Con la partida de Ignacio Lemos, Fernando Cornejo, Byron Bustamante, Daniel Castillo y las posibles salidas de Nicolás Gaona y Lionel Altamirano, Deportes Puerto Montt se prepara para enfrentar esta campaña 2021. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de la Tribuna Albiverde, esta vez para comentar acerca de la temporada baja en Deportes Puerto Montt. Esta temporada baja que ha comenzado no de la manera que uno esperaba, pero sí teniendo en cuenta la poca información que circula. Sabemos que Deportes Puerto Montt, la dirigencia, la comisión de fútbol está tratando de ahorrar dinero, de no gastar desmedidamente y teniendo en cuenta, por fin, después de mucho tiempo, un proyecto a largo plazo en Deportes Puerto Montt. Sin desmerecer aquello que se está haciendo por parte de la comisión directiva, de la comisión de fútbol y de los dirigentes de Deportes Puerto Montt, no hay que dejar de mencionar y dejar de comentar, y para eso estamos nosotros los medios de comunicación, que las partidas de jugadores importantes que fueron los artífices de la campaña que lo llevaron a Deportes Puerto Montt quedar en el cuarto puesto y clasificar a la liguilla no han sido de las mejores. Las partidas, como decíamos, de Ignacio Lemos, que durante esta semana, durante estos días, se confirmó su partida a la Unión Española por medio de un préstamo que se hizo, ya que el jugador renovó con Deportes Puerto Montt hasta 2022. Más allá de eso, también se fue Fernando Cornejo, que partió a San Luis de Quillota, Byron Bustamante, que ha sonado en varios equipos, en Colo-Colo, en Antofagasta, y en los últimos días se dice que puede recalar en Unión La Calera, además de la salida de Daniel Castillo, quien hizo público a través de sus redes sociales que no seguía en el club, que vamos a ver si es que continúa en la categoría o si no se puede ir a primera división. Lo más probable, donde suena, es en Deportes Iquique, además de que el interés de algunos equipos de primera división por Nicolás Gaona y la posible tampoco no renovación de Lionel Altamirano hacen ver la temporada 2021 de Deportes Puerto Montt de una manera más gris que de un color vistoso. Esto sin mencionar todavía que a la fecha, esto lo grabamos el 24 de febrero, todavía Deportes Puerto Montt no tiene un técnico oficializado. Si bien es cierto, dicen que faltan algunos detalles para concretar la llegada de Felipe Cornejo a la banca albiverde, todavía no hay nada concreto, todavía no hay nada oficial por parte de la dirigencia de los Hijos del Temporal. Siempre quedamos con ese gusto después de cada temporada. En los últimos años quedamos con esta falta de información que es tan recurrente en Deportes Puerto Montt, que ya parece una costumbre, pero que es una mala costumbre que ya se generaliza. Más allá del comunicado que se sacó a comienzos, después de culminada la campaña 2020-2021, con esa eliminación frente al ascendido Melipilla, salió un pequeño boletín donde se decían los jugadores que tenían contrato, aquellos que terminaban, y era una información importante, y uno pensaba que la información en Deportes Puerto Montt había mejorado o había la intención de mejorar. Han pasado las semanas y nos encontramos que esto es lo de siempre. Muy poca información. De lo más estrictamente dirigencial uno no debería saberlo al detalle, porque son temas que se manejan al interior del club, pero sí de lo deportivo, sí de lo futbolístico, sí de lo que va a pasar y de cómo se va a encarar el proyecto 2021. Se dice que la asamblea de socios se ha puesto en manifiesto y a información de los socios cómo se va a enfrentar el campeonato, que se ha gastado mucho dinero en las últimas campañas y no se ha tenido los resultados que se han querido. Por lo tanto, esta campaña va a ser una campaña más austera, donde no se van a gastar los recursos que se ha gastado en años anteriores, y por lo mismo Deportes Puerto Montt no puede mantener el equipo que lo llevó a pelear tanto en el 2019 como en el 2020 los primeros puestos del campeonato, eso sí, sin lograr el objetivo del ascenso. ¿Quiénes suenan en Deportes Puerto Montt? Bueno, suenan jugadores básicamente de la segunda división profesional. No hay problema con los jugadores de la segunda división profesional, pero hay que poner esto en un signo de pregunta muy grande, porque es una apuesta, porque son jugadores que uno no sabe cómo van a reaccionar, y tampoco que sean jugadores que vayan a llevar el peso de una campaña. Daniel Castillo, por ejemplo, ya era un arquero que venía de un equipo que estaba en primera división, como era la Universidad de Conce. Nicolás Gaona, un hombre que venía de Curicó, de primera división.
Lionel Altamirano, un hombre que venía de Wanderers, un equipo grande. Ignacio Lemo, un jugador de la segunda división de Uruguay, que tenía también experiencia en la categoría. Son los hombres que al final terminaron siendo figuras en Deportes Puerto Montt, y si bien es cierto, es difícil mantener ese tipo de jugadores cuando te representan un buen nivel, también es cierto que el club tiene que hacer ciertas, quizás no tratar de renovarlos a todos, pero sí mantener una base de un equipo que te permita, si bien es cierto, a lo mejor no ascender porque no es tu propósito, pero sí mantenerte en la categoría. Y peligrosamente Puerto Montt se acerca, como se dice en el boxeo, las peleas se ganan en el gimnasio. Puerto Montt en el gimnasio no está haciendo la tarea correspondiente, porque más allá de no tener refuerzos, salvo la contratación de un hombre de la casa como Diego Zubiabre, que viene de San Antonio, de la segunda división profesional, y un hombre que no jugó prácticamente nada, como Gustavo Fuentealba en el Arco de la Serena, Puerto Montt no ha contratado. Y los nombres que suenan son nombres que no seducen mucho a la gente, y la gente tiene, y el hincha en general tiene la razón de no entusiasmarse, porque si bien es cierto, se puede generar un equipo austero, también no es menos cierto que Puerto Montt tiene que ser un equipo competitivo. Y un equipo competitivo que, aunque quiera ser austero, por lo menos va a generar un mix entre hombres de la categoría, entre hombres con experiencia y un porcentaje de jugadores que sean apuestas. ¿Cómo lo fue Byron Bustamante? Byron Bustamante, un hombre de General Velázquez, que llegó a probarse a Deportes Puerto Montt, que salió bien la apuesta, terminó siendo figura y posiblemente vaya a la primera división. Esos jugadores, esa apuesta tiene que ser en porcentaje del equipo, a mi entender, un porcentaje que no supere el 30%, a lo más un 40%. Pero tú no puedes armar un 70% de jugadores sin experiencia en la categoría, de apuestas, un 70% del plantel que sea solamente apuestas, un 10% que sean hombres de la casa y un 20% recién del plantel, que estamos hablando de 4 jugadores, que sean hombres con recorrido de la categoría, porque te estás lanzando al abismo prácticamente con los ojos cerrados y no sabes qué te vas a encontrar. Es por eso que es tan preocupante lo que está sucediendo. Es recontraentendible el proyecto del club, pero el proyecto del club, si bien es cierto, los primeros que tienen que saber qué es lo que se va a hacer para este año son los socios, porque por eso pagan su cuota. Hay mucho hincha que no es socio, y yo no le puedo ir a reprochar a ese hincha por qué no se hizo socio, porque es muy fácil decir, no, usted para opinar tiene que ser socio. Primero que nada, hay muchos hinchas que llevan por años yendo al estadio sin ser socio, que pagan los 5.000 pesos, los 10.000 pesos de repente cuando cobraron la Copa Chile, y que los pagaron y no tenían problema. ¿Y por qué no han sido socios? Porque le falta ese impulso, el saber que la institución está siendo prolija en términos económicos, está haciendo prolija en los términos de información, y yo tengo que también, si quiero que tener más socios, si quiero que llegar a más gente, tengo que tratar de seducirlos de alguna manera. No llamarles la atención, no reprocharles el hecho de que yo soy bueno y ustedes están en la vereda del frente y nos critican y no son socios. Paremos un poquito. La gente tenemos que seducirla. Si queremos tener, no sé, una base de socios por lo menos de 1.500 o 2.000 personas, tenemos que hacer algo. Y hace mucho, pero no sé si cuándo se hizo, porque no sé si mucho tiempo es la respuesta. Nunca se ha hecho. Yo, de que tengo memoria, nunca se ha hecho una campaña de socios que sea capaz de interesar a buena cantidad de gente. Recuerdo en el 2001 cuando se trajo un plantel importante, se hizo una campaña de socios para que la gente pueda, a través de un buen equipo que se había formado para mantener la categoría, después terminó descendiendo, se hizo una campaña de socios relativamente importante. Después no recuerdo ninguna otra. Y lo primero para tratar de seducir a la gente es el proyecto del club. Si estamos pensando en un proyecto a largo plazo, pero lo primero es visibilizar esa información. ¿Y cómo se visibiliza? Ya está bien, a lo mejor a ti no te gusta tal o cual medio de comunicación, pero el club tiene sus propios medios de comunicación, tiene su página de internet, tiene sus redes sociales, donde puede visibilizar el proyecto, y no cuesta tanto visibilizar el proyecto de aquí a 1 o 2 años, o por lo menos en este 2021. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Porque la gente tiene muchas interrogantes que nosotros lamentablemente no la podemos contestar, porque básicamente tiene que ver con lo estrictamente del club.
Nosotros podemos especular con qué hombre puede llegar, si es que llega Cornejo, sonó en el momento Arán. Podemos pensar que queremos un 9 de área, suena el 9 de Iberia, suena algún nombre de Fernández Vial. En esas cosas se puede especular y uno puede tirar nombres. Pero en el proyecto club es uno solo. Y el que tiene la responsabilidad de hacerlo llegar no solamente a los socios, porque esos son la gente que, primero que nada, tiene que tener la información ahí, los primeros, pero la comunidad en general. Porque Puerto Montt, si es que la masa de gente principal a la que tiene que llegar es al puertomontino. ¿Y cómo llega al puertomontino si solamente un grupo cerrado que nos sobrepasa las 100 personas, con suerte en las asambleas, tiene idea de lo que se está haciendo? Tienes que visibilizar que se está haciendo un campo deportivo, tienes que visibilizar que a lo mejor el dinero que no se gasta en esto se va a gastar en divisiones menores, se va a gastar en fútbol femenino, se va a gastar en comprar equipamiento, vaya a saber uno. Pero eso tiene que visibilizarse primero a los socios, pero después a la comunidad. Y el proyecto Club de Deportes Puerto Montt, de aquí a un año, a 2, a 10, a 20, tiene que visibilizarse al puertomontino en general, para que ese puertomontino en general, que no es socio, quiera hacerlo. No sacas nada de llamarle la atención a la gente. Con mayor razón no se van a hacer socios. Quizás a uno que otro va a decir, no, ya, entonces yo me voy a hacer socio. Si me retan, yo me hago socio. No funciona así. El tema es, primero, cómo tú seduces al hincha del fútbol en general que se haga socio mediante un proyecto. Y que a lo mejor está. Ojo, yo no estoy diciendo que no hay un proyecto. No estoy diciendo que la gente que está dentro del club no esté trabajando o no tenga ideas. Sí, las tiene, pero tienen que hacerlas visibles. ¿Cómo las hacen visibles? Bueno, el club tiene sus redes, no es tarea de los medios. Los medios pueden especular de cómo juega el equipo, de que si llega este, llega el otro, si que puede jugar con línea de 4, puede jugar con línea de 3. En esas cosas en los medios están. Pero en el proyecto club, el principal interesado es el club. No son los hinchas, es el club. Si el club quiere más hinchas, vaya a buscar hinchas. No los hinchas van a buscar al club. Estamos equivocados si pensamos que esa es la forma. Que el hincha tiene la responsabilidad de que tiene que ir a hacerse socio, que tiene que buscar la camiseta. El club tiene que poner los medios para que el hincha tenga acceso a comprar la camiseta, donde quizás en lugares que sean accesibles, donde el hincha tenga la posibilidad de hacerse socio en lugares accesibles, donde la información del club esté de manera accesible, donde el proyecto club esté de manera accesible. Todas esas cosas van a llevar a que el club se abra a la comunidad. Porque más de alguna vez algún hincha habrá dicho, nos manejamos como sociedad anónima siendo un club corporación. Y lamentablemente en muchas de las materias Deportes Puerto Montt se maneja así. De todas maneras, este año va a ser un año austero. Se lo digo, señores auditores. Va a ser un año austero. No esperen contrataciones bombásticas porque el proyecto va de esa manera. Está enfocado a que esta campaña se mantiene en la categoría. Pero ojo, para mantener la categoría no basta solamente con traer jugadores de segunda profesional. ¿Te puede salir alguna apuesta? Sí, te puede salir alguna apuesta buena. Pero tienes que tener una base. Y lamentablemente, esa base que pasó del 2019 al 2020, para el 2021 no va a estar. Y eso es muy preocupante. Es muy preocupante. Ya sea que asuma Cornejo, o asuma Luis Mancilla, o asuma José Pablo Bartichotto, da lo mismo. El que asuma, si no tiene una base de jugadores, va a ser un proyecto desde cero. Y un proyecto desde cero te quiere decir que por lo menos 4 o 5 partidos el proyecto va a ser muy difícil que arranque. Amigos, Deportes Puerto Montt está para este campeonato prácticamente sin referentes y sin refuerzos. Y por ahora también sin DT. Los invitamos a que nos sigan escuchando. Vamos a ir subiendo de ahora en adelante. Tomamos algunos días de vacaciones. Vamos a subir algunos podcasts ya seguramente de distintos temas de la institución que nos importan. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube como La Tribuna Albiverde. Y recuerden seguirnos siempre y gracias por el like, gracias por seguirnos. Y si es que todavía no le pone me gusta a la página, los invitamos a hacerlo y compartirlo también con sus amigos para que lleguemos a muchos más hinchas albiverdes. Un abrazo grande y nos reencontramos en la próxima. Chao.